Bueno, ¿y por qué se predica el evangelio? Algunos llegan a pensar, bueno, ¿y cuál es la razón de los cristianos o evangélicos o aleluya? Siempre viven de casa en casa, de pueblo en pueblo, vereda en vereda, y en fin. Hay personas que se han atrevido a decir que nosotros somos sin oficio. Algunos han dicho así, de otros dicen que somos flojos. En fin, tienen un sinnúmero de características o de conceptos acerca de esto. Pero quiero decirle a las amigas en esta tarde que nosotros predicamos el evangelio porque Dios así lo mandó. Aleluya. Amén. El evangelio tiene un dueño. Y el dueño del evangelio no es como lo ha querido presentar el hombre. Dicen que el evangelio es de nosotros los hombres. Pero quiero decirle a mis amigas que el evangelio tiene un dueño. Y la Biblia nos lo dice. Aquí en el primer capítulo se los voy a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Entonces podemos darnos cuenta que el apóstol nos está indicando que el evangelio es de Dios. Y como el evangelio es de Dios, entonces Dios se manifestó en carne y Él fue el primero en predicar el evangelio. Es decir, que no nos lo inventamos nosotros. De pronto en una parte podría decirse de que el evangelio se lo inventaron los hombres. O sea, en cuanto a la manifestación de Dios en carne en Jesucristo, Jesucristo que es Dios manifestado en carne en la forma de hombre, entonces Él como hombre fue el primero que lo predicó. Pero alguien me podría decir, ¿pero cómo así? La palabra de Dios también lo describe. Y lo voy a leer también aquí en la palabra de Dios, en San Marcos, en el capítulo número 1 y el verso 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y sabe qué predicaba Jesucristo? El verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, que Dios, a través de Jesucristo en su manifestación, fue el primero en predicar el evangelio. Entonces podemos darnos cuenta que el evangelio, ¿qué es? El gran poder de Dios para salvación al que cree. Por eso le creímos al Señor a través del evangelio. La Biblia dice que debajo del cielo no hay otro nombre. También me voy a permitir leer la Biblia, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4 y el verso 12. Fíjese, mi amiga, que lo que les estoy hablando tiene pie bíblico en esta tarde. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, que el ser humano necesita la salvación de su alma, pero la salvación de su alma la encuentra ¿dónde? En Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios manifestado en carne. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero de pronto esto no es porque yo lo quisiera expresar en esta tarde, porque de pronto alguien con cualquier concepto diferente acerca de Dios puede decir, no, ese es puro invento de ellos. No, nosotros creemos y predicamos lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en 1 Timoteo, en el capítulo número 3 y el verso 16, miren lo que dice, amables amigos y amigas, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Lo que nos llama la atención aquí en este verso es que dice que no discutamos. Esto es sin discusión alguna. Podría decirse, hay otra versión que dice, es sin contradicción. Dios se hizo manifiesto a la humanidad en la persona de Cristo. Y en esa condición de hombre, entonces Él vino y predicó el evangelio. Y entonces usted de pronto podría tener esa pregunta, ay, ¿qué es el evangelio? Lo que le leí al inicio. El evangelio es el poder de Dios para salvación al que cree. Así que si usted le cree a Dios a través del evangelio, para usted será salvación. Para nosotros es salvación. Pero para el que no le crea en el evangelio, esto es locura. La Biblia dice que es locura. Por eso es que la gente habla, como les dije al principio, unos piensan que es que no tenemos nada que hacer y venimos a quitarle el tiempo a ustedes. No, venimos a predicar lo que Cristo dijo.
vayan y anuncien. Voy a leer también una palabra porque lo que les estoy hablando debe estar aquí escrito en la palabra de Dios. Miren lo que dice San Marcos en esta tarde. San Marcos en el capítulo número 16. Y podemos constatar, dice la palabra de Dios, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, Dios a través de Jesucristo nos está mandando la fórmula que usted y yo debemos hacer para que tengamos la salvación. Y de pronto es posible que usted se pregunte en esta tarde, ay, ¿de qué salvación me está hablando usted? Usted conoce la historia bíblica. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo igual a Dios, sin pecado. Pero la historia nos muestra en la Biblia que el hombre, por haber desobedecido a Dios, entonces por la desobediencia vino el pecado, y tras el pecado vino la muerte. Es decir, nos condenó la muerte a morir. La evidencia de los que estamos aquí, todo el ser humano, de que somos pecadores, es que nos morimos. No le busquen más otra pata al gato, dice la gente por ahí. La razón por la cual ustedes y yo somos pecadores, lo podemos evidenciar, es que nos vamos a morir. Entonces quiere decir que el ser humano en la desobediencia quedamos bajo condenación. Todos los seres humanos quedamos destituidos de Dios y el pecado nos arrastró. El pecado nos condenó, es decir, nos alejó de Dios. Pero Dios en Jesucristo ahora nos acerca y nos dice, el que creyere, pero no se puede quedar solamente hasta allí, sino que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y de qué va a ser salvo, amigos y amigas, en esta tarde? De la condenación y la muerte. Porque recuerde, nosotros los seres humanos tenemos que morirnos un día. Y si nos morimos sin perdón, entonces nuestra alma se pierde. ¿Por qué? Porque el alma de ustedes, mis amigas, y el alma de nosotros también es un dueño. Y el dueño de nuestras almas es Dios. Diga gloria a Dios. Se lo voy a leer en la Biblia. Porque vuelvo y le digo, debe tener pie bíblico lo que hablamos. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Ezequiel capítulo número 18. Y se va a dar cuenta de lo que le estoy haciendo referencia en esta tarde. Mire lo que dice el capítulo 18. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Todos los seres humanos tenemos un alma. Y esa alma tiene un Dios, un dueño. Y el dueño de mi alma no es el dueño diferente de ustedes. Pero alguien diría, no, es que los evangélicos tienen un Dios. Y los que no somos evangélicos tenemos otro Dios. Entonces serían dos dioses. ¿Cierto? Pero no, hay un solo Dios. Y ese solo Dios fue el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, que nos incluimos nosotros. Ese único Dios que existe dice, todas las almas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo. Y ahí entonces viene un pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué pasó? Dijo alguien por allá. Ay, qué culpita que Adán y Eva la embarraron en el principio con la desobediencia. Es que de Adán descendemos todos nosotros. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, lo dice ¿quién? La Biblia. Por eso es que yo predico, es lo que dice la Biblia. Amén. Mire, lo voy a leer aquí, nos dice la palabra de Dios. Se dará cuenta, mi amigo, el por qué la razón se predica el evangelio. Aleluya. Mire lo que dice Romano aquí, en el capítulo número 5. 12. Dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, nos encerró a toditos. Así que aquí nadie puede decir, saco mis 5, yo no soy pecador. Saco mis 5, yo no soy pecador. No, aquí todos estamos encerrados bajo pecado. Y es como una triste noticia, ¿verdad? Pero en medio de esto que estoy conversando, quiero decirle que aunque el pecado llegó al ser humano, llegó el antídoto, llegó la gran medicina, llegó la solución para el pecado, y la solución para el pecado es Jesucristo. Amén. Por eso él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿De qué? De la condenación y la muerte. Porque un día usted y yo tenemos que partir la eternidad. Y antes que partamos a la eternidad, es decir, de que cese en nuestro pensamiento a que muramos, tenemos que entregarle cuenta a Dios. ¿Sabe una cosa? Usted y yo antes de morir tenemos que arreglar cuenta con Dios. Amén. Pero ¿cuándo lo podemos hacer? Ahora que tenemos vida, mis amigas.
y mis hermanos. Ahora que tenemos vida, es que tenemos que arreglar las cuentas con Dios. Y usted dirá, ¿cómo así? La Biblia así lo dice. Porque la razón por la cual predicamos el Evangelio es porque el Señor nos mandó. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Capítulo número 1. Capítulo 1. En Isaías, en el capítulo número 1, y se dará cuenta el por qué estamos aquí. Dice el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. De pronto usted dirá, ¿cómo así? Es que Dios nos está diciendo, vengan y estemos a cuenta. Usted, Dios lo llama a cuenta. A mí, a nosotros, Dios nos llama a cuenta. Y dice, venid a mí, luego dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que Dios nos está diciendo que vengamos y arreglamos la cuenta con Él ahora que tenemos vida. Lastimosamente, el hombre en su concepción ha atendido a que cuando el hombre muere, el que queda vivo le va a arreglar las cuentas al muerto. Ustedes se han dado cuenta porque eso es lo que nos enseñaron desde pequeños. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso. Yo lo que quiero es decirles que las cuentas en relación al pecado hay que arreglarlas con Dios ahora que tenemos vida. ¿Y dónde la vamos a arreglar? En el Evangelio. Porque fuera del Evangelio no hay salvación. Vuelvo al texto que leí al inicio. Mire lo que dice la palabra de Dios al inicio. Decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ay, ¿de qué va a ser salvo? De la condenación y la muerte. Su alma, nuestra alma, aunque estaba condenada, en Cristo hay salvación. Y mire la razón por la cual el verso 17 entonces dice, porque en el Evangelio, no es en otra parte, porque si fuera en otra parte la Biblia me lo hubiera dicho de otra manera, pero el Señor cuando le leí dice, Jesucristo cuando vino a Galilea, ¿sabe qué era lo que decía? El tiempo se cumplió y el reino de Dios está aquí, ha venido, se ha acercado, dice, arrepentíos y creen en el Evangelio. Entonces alguien pregunta, ay, ¿por qué la salvación es en el Evangelio? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, esto de creerle a Dios por el Evangelio es por fe. Esto es por obediencia, porque la palabra fe aquí nos está indicando que es confianza. Eso es lo que es la fe. Y la confianza nuestra está puesta es en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque algunos por ahí el enemigo le ha puesto en su mente a decir de que Jesucristo no es Dios, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Pero vuelvo y le digo, no es porque yo me jacte en decirles eso, no, está en la santa palabra de Dios. Miremoslo en el libro, primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5 y el verso 20. Nosotros sabemos la manifestación de Dios en carne en la persona de Jesucristo. Y de pronto alguien pensará, ¿y quién es Jesucristo? La Biblia le va a decir en esta tarde, es el dueño del evangelio. Y miren lo que dice el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y quién fue ese? Jesucristo, ¿cierto? Eso lo sabemos todo el mundo. El Hijo de Dios ha venido. ¿Y para qué ha venido? Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Y hay un punto seguido y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, el verdadero Dios se hizo presente en el escenario humano y cuando estábamos muertos en delito y en pecado, Dios vino y pagó por nosotros. Y lo que ustedes y yo debíamos pagar, Cristo nos lo pagó y ahora la salvación está en donde, en el Evangelio. Porque el Evangelio es el gran poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que yo invito en esta tarde a alguien que le crea al Señor para que le entregue su vida en esta tarde. Es a través del Evangelio. Porque la Biblia, vuelve y le cito el mismo verso ahorita. Debajo del cielo no busca otro nombre. El nombre que los salva a ustedes, mis amigas, a nosotros, mis hermanos, es el nombre
de Jesucristo. Porque ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como es el nombre de Jesús. Así que en esta tarde, la razón por la cual se predica el evangelio es porque necesitamos la salvación de nuestra alma. Ojo, es nuestra alma. Porque de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Si yo les digo a ustedes, mis amigas, entréganse al evangelio para que no se mueran, yo sería un predicador mentiroso. Sería mentiroso. Porque usted diría, ay, yo no he visto evangelio que se murieron. Claro, es que eso es natural. La Biblia dice que está establecido aquí, la palabra de Dios lo dice aquí. Aquí lo dice la Biblia. Así que si alguien quiere de artista por ahí que no se queda a morir, déjese cuento que la Biblia lo dice. Se lo voy a leer. 9:28 de Hebreo, para que se dé cuenta que esto no es cuento. Esto está aquí en la palabra de Dios, la razón por la cual usted y yo nos vamos a morir. Pero ojo, antes de morirnos necesitamos entregarle nuestra vida a Jesucristo por medio del evangelio. Capítulo 9, verso 28. Mire lo que dice la palabra de Dios para que se dé cuenta, amiga, en esta tarde. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9. Dice que está establecido por la palabra de Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Que le dije que eran en la palabra de Dios hebreo, ¿cierto? Hebreo. 9, 20, también Cristo murmureció. El pecado 9. Espérense de que está aquí. Para que se dé cuenta que la palabra de Dios nos los está mandando. En el verso, gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Mire, si nos damos cuenta, la palabra de Dios es la que nos guía. Es la que nos dice qué es lo que también debemos hacer. Aleluya. Mire lo que dice, que vamos a buscarlo por acá. En la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a buscarlo por acá, por la Concord, que no me aparece aquí en esta. Mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Gloria al nombre de Dios. Bueno. Mire lo que dice aquí Hebreo. 9:27. Estoy ahí, sino que voy a la vera 28. 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres. No vayan a hacer las mujeres. Oye, esos son los hombres, las mujeres no. ¿Cierto? Pero no, es que la palabra no encierra hombre. Listo. Pero dice el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, que cuando agarramos, la muerte va a llegar a nosotros. Pero aunque la muerte, hay una sentencia de muerte, hay salvación para el que muere en Cristo. Porque la Biblia dice que los que están en Cristo tienen vida. Porque el que está muerto, aunque esté muerto, vivirá. Si usted recibe a Jesucristo, la Biblia dice que cuando Él venga aún desde debajo de la tumba, nosotros un día seremos levantados. La Biblia dice que cuando Él venga por su iglesia, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que la bendición más grande que tiene el ser humano es entregarle su vida a Jesucristo, porque cuando se muera del polvo de la tierra va a ser levantado. Es decir, el evangelio se predica es para salvación. Eso es lo que nos lleva a venir por estos lugares, mis amigos, mis amigas. No es porque no tengamos nada que hacer, sino que porque Dios escogió hombres y mujeres para que anuncien su palabra. Alguien dijo, yo me entrego al evangelio cuando Dios me llame. Y entonces, si está yo no vaya a creer que Dios te va a llamar, hey, para acá. Dios te va a llamar a través de sus predicadores, a través de sus hijos, a través de sus discípulos. Por eso estamos en esta tarde trayendo este mensaje, que el evangelio se predica es para salvación. Vamos por montes y collados, llevando ¿qué? El evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que salva. Ese es el evangelio que trajo nuestro Dios. Así que les invito a estar en pie y hago en esta tarde una invitación para que alguien que tenga esa sabia decisión y le entregue su vida a Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted sea salvo. ¿Y de qué va a ser salvo? De la condenación. Porque el pecado lo que nos hizo fue condenarnos. Pero Cristo vino para salvarnos. Y para que usted se salve necesita tener a Jesucristo. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿cómo es? Por fe.
Esto es por fe, caminamos por fe. Y cuando venga Cristo, lo estamos esperando por fe, nosotros nos iremos con Él. Porque Él es el dueño de esta palabra. Así que démosle gracias al Señor Padre y Dios Todopoderoso. Gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos has concedido de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú has hablado en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, con esta misión que nos has encomendado, Padre mío, de seguir anunciando tu palabra, Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Ni en